ser representativo en tus proyectos, cuenta conmigo. Y dice, ¿estás seguro? Y yo estoy segurísimo, ¿no? Y entonces un día me invita a Pinocho y por supuesto digo que sí. El reconocimiento, a pesar de que es para toda la gente que hicimos la película, pues quien da la cara es el director, ¿no? Es Guillermo. Guillermo afortunadamente con esto logra que ahora le confíe en su siguiente película en stop motion, ¿no? La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Feliz de volvernos a encontrar y en esta ocasión con un súper invitado a quien le podríamos dedicar toda una temporada completa para hablar de su maravillosa trayectoria y proyectos en los que colabora. Hoy nos acompaña Michel Amado Carpio. Michel, qué alegría recibirte. Bienvenido a la entrevista de Brandiosas. Muchísimas gracias, Tony. Gusto de estar aquí y de poder compartir un poco de esta experiencia alrededor de la luz y la fotografía con ustedes. Encantados de recibirte. Michel, te has desarrollado de forma increíble en el mundo de la fotografía. Fotografía fija, cinematográfica, para acción real y stop motion. Ese es el mundo que habitas y desde donde te expresas. Pero ayúdanos a entender una definición de lo que para ti significa tu trabajo como fotógrafo. Oh, bueno, empezamos con un batazo duro, con una bola difícil, Tony. Híjole, mira, para mí la fotografía es una de las actividades que me hacen sentido de vida. Si hubiera alguna metáfora en términos visuales, yo creo que la fotografía, imagínate que es eh, un, un lago en calma, entonces tú avientas una piedra y la piedra cae al centro del lago y entonces se genera una ondita. Cuando empecé a estudiar fotografía, lo más simple era mirar por el visor y disparar, ¿no? Con las cámaras de formato 110 que eran las de escuadra o las cámaras sencillas y así fue evolucionando. Pero lo que hace esa ondita, porque en ese momento las fotos salen y lo único que yo sentía era placer sin preguntarme más razones. Y esa ondita naturalmente lo que empieza es crecer, crecer, crecer. Y conforme se va expandiendo, lo que sucede es que uno va entendiendo la fotografía desde muchas perspectivas y desde muchos ángulos y con mayor extensión. Para mí la fotografía, además de ser eso que me da sentido, digamos, son todas las palabras que nunca he podido escribir en una carta y por lo tanto tiene una relación con la memoria. Es aquello que siempre me ofrece un reto creativo para resolver algo que puede ser real o mágico. Es algo que me conecta con mucho más disciplinas como la pintura, como las matemáticas, como la arquitectura, como la cocina, como la física. Y entonces puedo establecer comparativos y relaciones entre muchas disciplinas para construir algo que puede terminar siendo no solo una expresión dramática, sino también una expresión emotiva. La fotografía es también algo que me seduce, que tengo una relación íntima porque me puedo entender más fácilmente con la imagen que con la expresión oral o con la expresión escrita, a pesar de que, bueno, soy ser humano y me desenvuelvo en todos los ámbitos, ¿no? Pero la fotografía es mi espacio favorito para nadar y también es el espacio favorito para contemplar, ¿no? Lo que me gusta en la vida es mirar a pesar de que no tenga una cámara. Entonces, la fotografía es la respuesta de todas las cosas que me sorprenden a través de la mirada que son mis ojos. Maravilloso, Michel. Ahora quisiera que nos compartieras particularmente tu trabajo como director de fotografía en el cine. Por supuesto, cada proyecto es distinto, pero ¿en qué consiste tu aportación para la industria del cine? Bueno, otra pregunta difícil, Tony, qué bárbaro. Mira, creo que el cine es un acto de contribución, no solo de parte del fotógrafo, sino de todos los departamentos, ¿no? Sumar y restar es una operación igualmente complicada. La única diferencia es que sumar da frutos. Y para mí el cine ha significado ese espacio en el que se puede generar la contribución para lograr un objetivo en común. ¿Qué pienso de mi trabajo alrededor del cine? Creo que tiene eh, eh, dos brazos importantes. Uno es la parte de la expresión autoral y artística, digamos, la parte que tiene un control sobre el mundo creativo y artístico y la parte que es la expresión de mi trabajo, ¿no? Como un obrero del cine. Entonces, pienso que cuando hago cine es como construir en mi trabajo es como construir
una pared en donde yo tengo que poner un ladrillo, poner la cantidad exacta de cemento, poner el otro ladrillo para que pegue con la presión adecuada y entonces hacer una pared perfectamente derecha y estable para que alguien llegue y siga construyendo lo que terminará siendo un edificio. Entonces, desde el lado del trabajo, creo que soy un obrero del cine, ¿no? En el cual tengo ciertas habilidades creativas para poder contribuir en un lado que no solo representa lo técnico, sino lo narrativo y lo emocional. Yo como director de fotografía soy un narrador de la historia a través de la imagen, a través del encuadre, a través de las decisiones de cámara y por supuesto a través de las decisiones de la luz y el color, ¿no? Que la luz lo que hace es establecer la dimensión dramática, ¿sabes? Dependiendo de dónde viene la luz, pensando que hay una esfera alrededor de un objeto que va a ser iluminado, puede venir de enfrente, de 45 grados, de los lados y todo, y lo que se va sumando en eso es una proporción de sombra. Entonces, cuando uno ilumina y coloca una lámpara, lo que está pensando es qué tanto ilumina en relación a la posición de esa lámpara. Entonces, si te das cuenta, conforme más sombra hay, dependiendo de la posición de esa lámpara, voy a generar más dramatismo o un efecto más artístico o cualquier cosa, ¿no? Que puede tener muchísimas dimensiones en términos de significado. Entonces, la luz controla la parte dramática, la parte que te hace sentir miedo, la parte que te hace sentir, ¿sabes? Como contento, lo que sea. Y el color lo que hace es controlar la parte emotiva. Es decir, imagínate, piensa un poco en la pintura, que si la luz principal viene de un lado y es de color naranja, yo puedo, la parte en sombra la puedo entintar, pensemos en el complementario del naranja, que es el azul, y entonces complemento y entinto con azul. Pero esas sombras las puedo entintar de otro tono, porque el azul provocará una emoción, ¿no? Muy tuya, ¿no? Y entonces puedo cambiarla por un tinte violeta, o un tinte cian, o un tinte verde o amarillo, o sabes, cualquier color de la rueda del color. Y entonces ese cambio en la sombra lo que produce es una sensación emocional. Lo que hago como director de fotografía es contribuir en términos de esa dimensión emocional, dramática y narrativa a través de la imagen. Wow, increíble, un trabajo fascinante. Michelle, Pinocho, el filme de Guillermo del Toro que ha atrapado la atención mundial. ¿Cómo recibes esta invitación? Platícanos también sobre las características del proyecto, los desafíos, tus hallazgos. Compártenos, por favor. Recibo la invitación de Frank Passingham, que fue el director de fotografía y el jefe del departamento de cámara, que es quien selecciona a su crew y a partir de ahí lo propuso a producción. Producción revisa los currículums, los reels y entonces va aprobando o no. ¿Cómo conozco a Frank? Porque tengo una de las cosas que siempre me ha, digamos, palpitado en el corazón es aprender. Y cuando yo empecé a trabajar, lo que hacía era ahorrar para viajar y conocer los estudios de animación o los directores de fotografía que hacían cosas en otros países y que a mí por alguna razón me sorprendían. Y uno de esos estudios era Arman y uno de esos directores era Frank Passingham. Entonces, cuando tuve la oportunidad de viajar a Bristol, en Inglaterra, y que las puertas me las abrieron gracias a amigos como René Castillo y Luis Telles que me recomendaron, pues conocí a Frank, nos hicimos muy buenos amigos y desde el 2011 hicimos una amistad, pero además nos íbamos compartiendo el trabajo que hacíamos. Mira, estoy haciendo esto, mira esto. Oye, te recomiendo que intentes esto, bla, bla, bla. Entonces íbamos construyendo una amistad, pero también una relación de colegas. Y en el 2017 nos reencontramos y en el 2019 visita a Guadalajara. Yo estaba haciendo la dirección de foto de Insomnia, la película de Luis Telles en animación, y visita el set, se sorprende que con tan poco pudiéramos hacer tanto, que es una característica de los países con menos presupuesto que los del primer mundo. Y a partir de eso, un día le digo, oye, Frank, si te parece que mi perfil pudiera ser representativo en tus proyectos, cuenta conmigo. Y dice, ¿estás seguro? Y yo estoy segurísimo, ¿no? Y entonces un día me invita a Pinocho y por supuesto digo que sí. ¿Cuáles son los retos de Pinocho? Bueno, eh, sabes, a mí me pasa algo que es muy particular y supongo que les pasará a todos ustedes cuando aman hacer algo. A mí una de las preguntas que me hacen es si sentía nerviosismo o si sentía miedo. Y bueno, creo que los nervios y el miedo es un proceso absolutamente natural en todos los seres humanos.
¿no? Es algo muy humano y lo que pasa es que a mí el miedo me empuja, ¿no? Y entonces cuando siento nervios, al revés, lo que siento es mucha valentía para enfrentar las cosas. Y cuando llegué a Pinocho no sentía nervios, ¿no? Sentía mucha emoción, que eso es una cosa que te regala el trabajo que te regala el sentido de vida, ¿no? Y entonces yo tenía mucha emoción y cada vez que me iban ofreciendo algo, oye, ¿puedes hacer esto? Yo sí, 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 sí. Eh, Al principio, cuando llegué, empecé con una unidad y de ahí se fue extendiendo hasta tener 15 o al final de la producción quedamos Frank y yo como uno de los últimos, el último lighting cámara y él como director de foto y al final teníamos 22 unidades cada quien. Entonces fue creciendo el nivel de responsabilidad conforme iba pasando la película. Pero el proceso para ir entendiendo y para ir resolviendo cosas fue paulatino, que eso es algo que tienen las producciones, no es que llegues y te avienten del trampolín a la alberca olímpica con 10 metros de profundidad, sino que te ponen en el trabajo tu primera unidad. Y entonces ahí reconoces, perdón, reconoces palabras, reconoces tecnicismo, reconoces sistemas, reconoces procesos, reconoces quién es quién dentro de la producción para pedir qué cosas. Entonces se va, es una curva en creciendo, lo cual hace sencillo el proceso, hace eh, la adaptación rápida también, ¿sabes? Y entonces da tiempo para experimentar. Uno de mis primeros planos, quizás en el mes 3, fue cuando Gepetto apaga la lámpara, están en el cuarto con Pinocho, le dice, buenas noches, papá, y Gepetto le contesta, buenas noches, y le quiere decir hijo, pero se traba y dice, buenas noches, Pinocho, y apaga la lámpara de la, del escritorio de la mesa de noche. Y eso lo hicimos que la luz de la lámpara y todas las luces cálidas fueran bajando cuadro por cuadro, ¿no? Entonces animaba el animador, ponía la pose, tomaba la foto y entonces bajaba la luz. Y bajaba la luz, así como el efecto de cuando apagabas una lámpara de gas en casa, ¡pum! Que hacía esto, ¡plum! ¿Sabes? Un poco en ese sentido. Y el reto era que existiera la luz de la noche, que la luz de la lámpara fuera más alta y cuando fuera cayendo, ¡pum! ¿Sabes? Que la noche estuviera allí, que no fuera como estas transiciones que es cuando sale una, entra otra, como el sonido un poco, sino que fuera que existiera, ¿no? Y para eso tenía que poner a prueba muchas cuestiones de conocimientos técnicos como medir la luz, ¿no? Que es algo que se ha olvidado en estas épocas, utilizar el exposímetro y decir, esta lámpara baja tanto porcentaje porque quiero que llegue a tanto ratio de contraste respecto a una cuestión matemática de la luz, ¿no? Entonces yo tenía el tiempo y aprovechaba, pum, 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 y diseñaba. Cuando vimos eso en el teatro, la revisión terminó en aplausos, ¿no? No solo por la animación, sino por la suma de todos, entre ellos la contribución de una luz que parecía natural, ¿no? Porque en animación lo que se hace es que se toma de día, se toma de noche, y en efectos especiales se juntan las dos y se hace esa transición, que es muy buena, ¿no? Pero nunca nada como el sabor de cámara. Entonces, yo era un fotógrafo, lo decía Frank, que tenía esta capacidad emotiva con la luz, pero además una capacidad casi creativa, casi como de principios de siglo, de hacer que las cosas pasen en cámara, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que iluminé tenían que ver con esto, ¿no? Y entonces los retos se volvían como el acto de, lo voy a poner difícil pues, para ver quién lo hace, ¿no? La llegada de Mussolini, me acuerdo, dice, ¿quién quiere la secuencia de la llegada de Mussolini? Y yo fui el primero en brincar y decir, yo, y el reflejo de la limusina es brillante como si fuera un Ferrari. Entonces iba a reflejar todo, ¿no? Entonces, pero el reto era hacer en animación cuadro por cuadro que además se reflejara como un cielo porque íbamos moviendo algún tracking conforme el cochecito estaba aquí abajo. Y entonces el reflejo de ese tracking pasando por encima hacía, daba la sensación de que se estaba desplazando en el plano, ¿no? Entonces todo eso para mí eran los grandes retos para poder realizar, ¿no? Hice la ballena, todo el exterior de la ballena, el océano, toda la habitación de Gepetto, hice la llegada de Mussolini, el barco donde van Volpe y Pinocho, que de repente se ve que la luz está moviéndose, el barco donde va Gepetto con el grillo y se los come la ballena, hice la secuencia final de la playa, muchas partes
del espíritu azul para dar estos efectos de glowing, ¿no? Y eso es lo que permite el stop motion. Entonces, para mí fue una aventura, porque además teníamos todos los recursos para intentar cosas mágicas, ¿no? Múltiples pases, movimientos de cámara, creábamos globos recortándolos manualmente. Entonces, ¿sabes? Era como una aventura casi hecha a mano, prácticamente todo era hecha a mano, ¿no? Pues en efecto, es una verdadera obra de arte esta película. Cuando ves, Michelle, los resultados del filme, cómo ha sido premiado y lo seguirá siendo en el futuro, pero sobre todo el reconocimiento del público, ¿cómo te sientes? No, es una pregunta rara, ¿no? Porque parecería, bueno, mira, a ver, primero creo, el reconocimiento, a pesar de que es para toda la gente que hicimos la película, pues quien da la cara es el director, ¿no? Es Guillermo. Guillermo afortunadamente con esto logra que ahora le confíe en su siguiente película en stop motion, ¿no? Lo cual es fantástico. Y al resto de nosotros lo que queremos es seguir contribuyendo en hacer cosas mágicas en ese sentido. Cuando la película ganó los Globos de Oro, yo a la mañana siguiente amanecí siendo igual, ¿eh? Entonces, tampoco es que genere como alguna diferencia. Lo que sí puedo decirte es que la ventaja de estos premios es que se crea certidumbre y confianza hacia un medio que le ha costado mucho trabajo, porque es caro, porque es tardado, porque implica muchísimas manos para hacerlo, pero que es posible hacerlo a este nivel y a niveles más pequeños, ¿no? Entonces, creo que los premios lo que hacen es evidenciar que este trabajo humano, que este trabajo técnico vale la pena. Buenísimo. Michelle, sé que trabajas en nuevos proyectos, algunos son muy confidenciales, pero también impartes capacitaciones, cursos, en fin, compártenos un poquito de lo que se viene en tu agenda próxima, lo que nos puedas compartir. Claro que sí. Regreso a Estados Unidos a hacer la dirección de foto de un sitcom en animación. Eh, es mi primera responsabilidad como director de foto en los Estados Unidos, así que creo que será una experiencia maravillosa poder poner en manos de colegas la visión de un mexicano para hacer una comedia, ¿no? No puedo hablar todavía más de eso, pero estoy a semanas de partir a Portland otra vez a hacer este proyecto. Yo espero también en el futuro, bueno, esta es la primera temporada de la serie y a ver qué sucede, ¿no? Yo estoy abierto a muchas cosas, sobre todo a aprender. Deseo, en términos de ilusión, yo quiero trabajar en Arman en algún momento en mi vida, que son los que hicieron Pollitos en Fuga, porque además es quien abrió la inspiración de querer ser director de fotografía para stop motion. Deseo aprender con más colegas, ¿sabes? Hay gente en Australia con la que me gustaría trabajar, en Argentina, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, aquí en México. Entonces tengo la ilusión de poder colaborar con gente a quien admiro. Y por supuesto, una cuestión paralela en mi hacer es la academia o dar clases, ¿no? La enseñanza. Yo también una de las cosas que me hacen brillar en términos de espíritu es poder compartir lo que sé. Y he dado clases desde hace casi 5 años, entonces sigo haciéndolo y espero seguir siendo un puente para las generaciones que tienen ilusión de conectarse con el stop motion, conectarse con la luz, conectarse con la cámara y nada, seguir dando clases, pues ahora que vuelva a México otra vez. Pues vamos a estar muy atentos a lo que se venga en tu agenda próxima. Michelle, en la entrevista de Brandiosas es una tradición que nuestros invitados nos hagan el favor de compartirnos tres recomendaciones. Algo para leer, comer y pensar. Las 3 recomendaciones en la entrevista de Brandiosas. Este es uno de mis libros favoritos, sobre todo para aquellos a los que les gusta la luz y sobre todo para entender cómo funciona la luz, porque a mí me parece que lo interesante de la luz es no solo saber que si la pongo en tal dirección va a generar tal efecto, sino comprender lo que está en la naturaleza. Decían los de la Bauhaus que la palabra maestro, la acepción original dice seguir la palabra de alguien, ¿no? Y entonces ellos decían,
y lo que queremos transformar es esta idea, y ahora los maestros tendrían que ser los que transforman o traducen los signos de la naturaleza para poder ser usados en términos creativos, ¿no? Entonces, para mí, uno de los libros que más me han divertido se llama Light and Color. Bueno, se llama La naturaleza de la luz y el color en exteriores, ¿no? Que es en inglés The Nature of Light and Color in the Open Air. Este lindísimo libro es una explicación científica de todos los fenómenos que suceden de la luz en nuestra naturaleza. Que si un nublado, que si las sombras, que si el rompimiento de sombras, que las reflexiones, y todo está explicado con matemáticas. Entonces es una delicia comprender que se puede sacar por una fórmula el resultado de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, para los que hacemos cinefotografía, imagínate qué representativo es esto, porque entonces puedes sacar fórmulas escaladas para crear una fantasía. Entonces, este es un libro favorito. Maravilloso libro. Ahora, ¿qué nos propones para comer? Soy un tragón y cuando me hacen estas preguntas, de repente todas las cosas se me pierden. Pero me voy a ir a una de las cosas más básicas y sabrosas de mi vida. El taco, tortilla de maíz con aguacate, y el tenedor lo apachurra y sal. Y ya. La tortilla debe estar caliente y el taco de aguacate para mí es una de las cosas más sabrosas y más ricas. ¿Qué le puedo agregar? Salsa verde con tomatillo. ¿Cómo la preparo? Compro los tomatillos chiquitos, los aso, ¿sabes? Nunca los pongo en agua porque en agua se vuelven muy líquidos. Los aso directamente, se tuestan para darle como un saborcito tostado y ahumado a la salsa, y entonces solamente los meto a la licuadora cuando revientan, ¿no? Entonces en ese momento los pongo en la licuadora, les agrego chile y ya, si ustedes le quieren poner otra cosa, le pueden poner otra cosa. Pero yo solamente en los tomatillos asados, de los chiquitos, no el grande, ¿no? De los chiquititos. Y chile serrano, y 2, 3 o los que ustedes quieran para que les pique, y con eso. Pruébenlo y es una cosa deliciosa. Y por supuesto licuenla hasta que desaparezcan las semillas. Suena simplemente delicioso, me encantó. Ahora, esta idea de cierre, Michelle, esta idea para pensar, ¿qué nos propones? Um, creo que, creo que una de las cosas que a mí me han conectado con el hacer de mi vida es mirar el trabajo desde dos perspectivas. Decía el abuelo, ¿no? Que hay dos tipos de trabajos. El trabajo que alimenta la cartera y el trabajo que alimenta el alma. Dice, y casi siempre son distintos. Dice, entonces nunca dejes de hacer ambos, ¿no? Para vivir, ¿sabes? Que es la parte técnica en donde te dicen, oye, quiero que se vea más contraste o menos contraste, o quiero lograr esto, que le bajes 0.3 pasos y que sepas técnicamente cuál es el lenguaje para resolver cualquier cosa que están pidiendo, ¿sabes? Porque de eso se trata el trabajo, de responder a peticiones de alguien más. Y está el trabajo que alimenta el alma, ¿no? Que es aquel que tú puedes sacar tu cámara, tomar las fotografías. En este caso yo lo que hago es hacer contrastes muy marcados, sombras muy marcadas, como si fueran silencios muy puros en la música. Y entonces a lo mejor la gente podría decir eso está mal, estaría mal si fuera un comercial, pero afortunadamente eso no es un comercial y son las fotografías con las que yo expreso lo que creo que soy, ¿no? Entonces creo que hay que siempre seguir esos trabajos que alimentan la cartera para sobrevivir y los que alimentan el alma para tener un bienestar humano. Me encanta esa idea. Pues son tres maravillosas recomendaciones. Hemos estado conversando con Michelle Amado Carpio, un súper profesional de la fotografía fija, cinematográfica para acción real, stop motion. Querido Michelle, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo estos minutos. Un verdadero placer, gracias por la invitación y espero haber contribuido en esta mirada de lo que significa la fotografía. Muchas gracias, Michelle. Mantengamos la comunicación. Amigas y amigos, ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Michelle, hasta pronto. Hasta pronto a todos.
La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.